a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Este es el estudio o la reflexión número 7 de la serie El Nuevo Pacto. Espero que esté siendo de muchísima bendición porque lo que estoy predicando y lo que estoy enseñando es lo que yo he vivido y estoy viviendo y he podido experimentar y ha cambiado totalmente mi vida. Entender la grandeza y la superioridad del nuevo pacto y la obra maravillosa de nuestro amado Jesús. El estudio de hoy, o la reflexión, se llama Un pacto con defecto. El antiguo pacto, un pacto con defecto. El antiguo pacto tenía un defecto. Podemos leer Hebreos 8:7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, pero ese primer pacto tenía un defecto. El defecto del antiguo pacto no estaba en el propio pacto, ni estaba en la propia ley, estaba en la incapacidad de su pueblo para cumplir dicho pacto y en la incapacidad de su pueblo para guardar toda la ley de Moisés. Como podemos leer en Hebreos 8:8. Cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Dios encontró defectos en el pueblo. Por tanto, el nuevo pacto viene porque el antiguo pacto tiene un defecto y porque la ley no podía hacer nada por nosotros. No podía ayudarnos, no podía traer perdón, no podía limpiarnos, no podía quitar nuestros pecados, no podía justificarnos, no podía santificarnos, no podía darnos vida. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. La ley era débil por causa de la carne. Dios lo hizo. ¿Y cómo Dios hizo lo que la ley no podía hacer? Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado. Dios no condenó al pecador. Dios condenó al pecado en la carne. Como ya he dicho, la ley no podía limpiarnos, la ley no podía quitar nuestros pecados, ni podía justificarnos, ni santificarnos, ni perfeccionarnos, ni darnos vida. Gálatas 3:21, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, pero no se dio, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la justicia no depende de la ley, depende de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley fue incapaz de impartir vida, incapaz de darnos vida. Por tanto, antes de la llegada de Cristo, antes del nuevo pacto, teníamos un pacto con defecto, una ley débil y unos mandamientos débiles e ineficaces. Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado, abolido, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. La ley no pudo perfeccionar nada y no pudo perfeccionar a nadie. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿por qué fue dada la ley si era débil por causa de nuestra debilidad? La ley fue dada para que la mentira del diablo quedase descubierta. El diablo, no solamente para eso,
no solamente para eso, también fue dada para que nos diésemos cuenta de que somos pecadores. Pero el diablo le dijo al hombre y a la mujer una mentira, y el hombre y la mujer creyeron al diablo. Génesis 3, 4 y 5, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo se acercó y les dijo que si querían ser como Dios, debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al comer de dicho árbol, sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Es decir, serían tan buenos como Dios, serían tan santos como Dios, serían tan justos como Dios, serían tan poderosos como Dios, serían tan perfectos como Dios. El hombre eligió creer al diablo comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre murió porque perdió la vida de Dios, la vida que fluía en su interior, perdiendo la presencia del Espíritu Santo, y además se encontraron solos, desnudos y avergonzados. Es curioso que la caída del hombre se produce cuando el hombre creyó en una mentira, y la restauración del hombre se produce cuando el hombre cree en la verdad del Evangelio. A partir de la caída del hombre, en la historia de la humanidad, el hombre ha vivido alimentándose del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, conociendo el bien para hacerlo y conociendo el mal para evitarlo. Y esto se consigue a través de mandamientos y prohibiciones. Pero como ya vimos en un principio, Dios nunca tuvo la intención de que el hombre viviese por mandamientos y prohibiciones. El hombre fue creado para vivir por el árbol de la vida. No obstante, la humanidad creyó la mentira del diablo y pensó que podría llegar a ser como Dios a través del conocimiento y de sus obras, haciendo el bien y evitando el mal. Es interesante que todas las sectas y religiones se alimentan del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no tienen vida, porque la vida está en Jesucristo, que es el árbol de la vida. La humanidad comenzó a establecer sus propias leyes, sus propios mandamientos, sus propias prohibiciones, pero no consiguieron ser buenos como Dios, ser justos como Dios, ser santos como Dios, ser perfectos como Dios. Incluso algunas sociedades recibían de sus dioses, entre comillas, mandamientos y prohibiciones con una serie de recompensas y castigos. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, que fue un código compuesto de las leyes escritas más antiguas que se conocen, leyes que existían incluso antes de la propia ley de Moisés. Dios hace una aportación a la humanidad dando a un pueblo llamado Israel una serie de mandamientos y prohibiciones en una ley, y si conseguían guardarla, entonces serían como Dios. ¿Qué es lo que Dios quería demostrar? Quería demostrar que el diablo fue el mentiroso. Dios no fue quien mintió al hombre. Dios quería demostrar que por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre no puede vivir. El hombre no puede llegar a ser como Dios. Dios quería demostrar que por medio del conocimiento del bien y del mal, nadie podrá ser como Él. Nadie podrá ser como Dios. Pablo nos dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley no viene el conocimiento de Dios. Si tú vas a la ley, no vas a conocer a Dios por medio de la ley. Si tú vas a la ley, vas a conocer tu pecaminosidad y tu pecado. Romanos 3:20.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado, conocemos el bien y conocemos el mal. Cuando entendemos todo esto, podemos entender cuando Pablo afirma tres cosas muy interesantes. La ley se introdujo para que el pecado aumentara. Normalmente se predica lo contrario. Normalmente se dice que si tú tienes la ley en tu corazón vas a pecar menos. Pablo enseña justo lo contrario. La ley se introdujo para que el pecado aumentara. Romanos 5:20. También Pablo nos dice, la ley despierta pasiones pecaminosas. La ley despierta pasiones pecaminosas. Cuanta más ley haya en tu vida, más pasiones pecaminosas se despiertan en ti. Romanos 7:5. Y en 1 Corintios 15:56, Pablo nos dice que el poder del pecado es la ley. La fuerza del pecado es la ley. La ley no solamente es débil e ineficaz para quitar nuestro pecado, para justificarnos, para santificarnos, para salvarnos. La ley fortalece al pecado. La ley da poder al pecado, ¿para qué? Para vencerte a ti. La ley fortalece tu pecado para vencerte a ti, para vencerme a mí. Y la ley despierta pasiones pecaminosas para que el pecado aumente en nuestra vida. Pablo nos lo explica de la siguiente forma. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Es lo que hemos dicho antes. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho... Y ahora Pablo está citando el 10º mandamiento. El 10º mandamiento. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento. ¡Wow! Esto es súper interesante. El pecado se aprovecha del mandamiento. Produjo en mí. El pecado produjo en mí toda clase de codicia. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y Pablo nos dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Porque cuando en la ley leemos no codiciarás la mujer de tu prójimo, tú te paras a pensar y dices, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es el... Sí, este que está aquí al lado. Pedro. Y no codiciarás la mujer de Pedro. ¿Y quién es la mujer de Pedro? ¿Quién es la mujer de Pedro? Creo que es María. Creo que se llama María. ¡Wow! Es María. ¡Wow! Vaya tipazo que tiene María. Y qué buena está. Entonces, la propia ley y el propio mandamiento que nos dice no codicies, ese mandamiento me hace pensar. A mí me hace pensar en la mujer de mi prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. ¿Y quién es la mujer? Es María. ¡Wow! ¡Qué buena está! Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por tanto, como hemos leído antes, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. La ley no pudo impartir vida. La ley no pudo limpiarnos. La ley no puede cambiarnos. La ley no puede quitar nuestro pecado. Y como la ley no pudo dar vida, Pablo nos dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. A mí el mandamiento que se suponía que tenía que traer vida, que tenía que darme vida, a mí no me trajo vida, a mí me trajo muerte.
¿Por qué? Porque yo era débil en la carne, yo era débil, yo no pude guardar la Torá de una forma completa. Por tanto, el mandamiento vino y el mandamiento hizo que el pecado reviviese en mi vida. Pablo dice también en otra parte, vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento hace que el pecado reviva. El mandamiento, la ley, despierta pasiones pecaminosas. Y al final morimos. El antiguo pacto tenía un defecto porque tenía condiciones que los hombres no podían cumplir. Por eso la ley era débil para ayudarnos y era incapaz de dar vida. Gracias a Dios, el nuevo pacto es distinto, es mejor y es nuevo. En el nuevo pacto no estamos bajo la ley porque hemos muerto a la ley y hemos quedado libres de la ley. Ahora hemos recibido gratuitamente lo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Amor, misericordia, gracia, perdón, redención, justificación, santificación, salvación, vida y una vida en abundancia. El nuevo pacto es mejor y sus promesas son mejores, porque no dependen de nuestra obediencia, no dependen del hombre, no dependen de nosotros, porque Pablo nos dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, nosotros somos justos. Nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido lavados, justificados, santificados y perfeccionados por la obediencia de uno. Ahora todas las promesas son sí por lo que Jesús hizo por nosotros y nuestro amén es gracias a Jesús para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:21. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, podemos leer: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, las promesas que tenemos en el nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas. ¡Wow! Y esto es todo. Ha sido una grandísima bendición estar aquí. Yo sé que el Señor nos está bendiciendo y espero que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando. Un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan y hasta la próxima.